Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos una vez más listos para meditar en la palabra del Señor. Estos días de Semana Santa son los días más importantes del calendario cristiano. Un día como hoy, Jesús empezó su última semana en esta tierra. Por 3 años Él había estado ministrando, como dice Mateo en el capítulo 9, predicando, enseñando y sanando toda enfermedad y dolencia. Pero esta última semana fue la semana más importante en el ministerio de Jesús. Esta semana se celebraba la fiesta de la Pascua en Jerusalén en estos días y había mucha gente. Como base de nuestra meditación, que le hemos titulado La entrada triunfal en Jerusalén, vamos a tomar el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. Y me gustaría dar lectura a este pasaje. Dice así la Escritura: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Saben una cosa, hermanos? Los evangelistas dedican mucho espacio en los evangelios a los eventos que sucedieron esta última semana. Por ejemplo, Marcos dedica 1/3 de su libro realmente para contar lo que sucedió en esta semana. Mateo, 1/3 parte del libro está dedicada a estos acontecimientos. Lucas, 1/5 parte, y Juan, la mitad del evangelio, la usa para hablar de estos 7 días últimos de Jesús en la tierra. Todos estos capítulos que están en los 4 evangelios son 89 capítulos, pero 30 de ellos hablan de estos días. Es decir, más de un 30% de todos los capítulos de los evangelios narran la semana de la pasión, que empieza justamente con esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este es un pasaje muy significativo, en el cual la multitud coronó a Cristo como Rey. Gritaban alegres, eufóricos, diciendo: este es el Rey de Israel, este es el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Pero ellos no sabían qué tipo de rey era Jesús, ni tampoco sabían qué tipo de reino iba a instaurar. La gente no sabía esto, incluyendo los discípulos. Juan nos va a decir más adelante que los discípulos no entendían todo lo que estaba pasando. Lo entendieron, por supuesto, después que el Señor fue glorificado. ¿Y cuántas veces sucede lo mismo? Tenemos una perspectiva, una imagen, una idea de Jesús, y vamos tras ese Jesús, pero no es el Jesús que la Biblia nos habla. No es el Jesús que vino para salvarnos, para redimirnos, para darnos vida eterna. Vamos a dividir este pasaje de Marcos en 3 partes. La primera parte vamos a verlo a Jesús como soberano,
Jesús es Dios, Jesús es soberano. En segundo lugar, vamos a ver el mismo acto de, por decirlo de alguna forma, la coronación de Jesús como Rey, la exaltación, la aclamación de Jesús como el Rey de Israel. Y terceramente, vamos a ver cuál fue la reacción de Jesús, cuál fue su actitud ante esta reacción del pueblo. En primer lugar, Jesús es soberano, Jesús es Dios. Interesante el pasaje de Marcos, y vamos a leer aquí el versículo 1 al 3, donde dice que cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Es muy interesante estos 3 versículos en el cual el Señor Jesús quiere darle una lección a sus discípulos. Recordemos que hasta aquí no estaba con la multitud, hasta aquí estaban solamente los 2 discípulos que se habían quedado en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén. Y algunos creen que estaba en la casa de Lázaro, de María y de Marta, porque hacía pocos días que Lázaro había sido resucitado de entre los muertos. Y entonces estaban allí, y el Señor quería darle una lección a sus discípulos con esto. Y aquí la primera cosa que les dice el Señor es que vayan a la aldea que estaba en la siguiente, cerca de allí. Y les dice: vas a hallar un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Cuando leo estas palabras, la pregunta que viene en mi mente es: ¿cómo sabía Jesús que había allí un pollino? Y dice literalmente, dice: cuando entréis hallaréis un pollino atado. Uno cuando lee esto piensa que el pollino está atado fuera de la casa. Quizás ahí en una baranda estaba atado. Lo interesante aquí es que los pollinos nunca estaban atados frente a la casa, sino detrás, porque había una especie de patio, una especie de establo donde ponían los animales. Casi nunca estaba delante de la casa. Pero el Señor dice: vas a hallar un pollino atado allí a la entrada, y en el cual ningún hombre ha montado. Él sabía que ningún hombre había montado este pollino. Desatadlo y traerlo. ¿Cómo Jesús sabía que había un pollino ahí delante de la casa? ¿Cómo él sabía que nadie había montado ese pollino? ¿Saben una cosa, hermanos? Jesús es Dios. Jesús es omnisciente. Por eso él dijo esto. Era imposible para Jesús supiera esto, porque hace mucho tiempo atrás no había estado en Jerusalén. Él no podía haber sabido que había esta situación o este pollino allí. Él lo sabía simplemente porque Él es Dios. Y saben una cosa, queridos, Jesús es Dios y Él lo sabe todo. Y Él quería, como dije al principio, que sus discípulos supieran que Él estaba en control. Y que así como Él sabía lo que había allí, Él sabía lo que iba a pasar esa semana. Y Él sabía lo que sucedería. Él sabía que iba a ser vendido, que iba a ser negado, que Él iba a ser entregado, que todos lo iban a abandonar, que Él iba a llegar a la cruz, que Él iba a morir. Él sabía todo eso. Esto no sería un accidente. Y ya mucho tiempo atrás les había estado diciendo el Señor: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Alguna vez que dijo esto, pero le dijo: nunca tal cosa suceda contigo. Y el Señor le dijo: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás, porque no mira las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Él sabía, hermanos, el Señor lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él sabe lo que pasa ahora, lo que pasó ayer, pero también lo que pasaría hacia adelante. Los discípulos, como dije, lo entendieron después esto, porque después, cuando ellos estuvieron en problemas, eran perseguidos, ellos oraban ahí en Hechos capítulo 4, versículo 24 en adelante. Ellos dijeron: porque por boca de David tu siervo dijiste:
antes que sucedieran todas estas cosas. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntan como si fueran uno contra el Señor y contra su Cristo? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Antes que pasaran todas estas cosas, Dios había determinado que sucedieran estas cosas así. Y Jesús fue llevado a la cruz. Él entregó su vida por nosotros, nadie se la quitó. Y esto lo dice en uno de los evangelios: nadie me quita la vida, yo la pongo en rescate por muchos. En primer lugar, los discípulos tienen que saber esto, que tenían frente a ellos al Hijo de Dios, al omnisciente, al que tenía en control cada cosa que sucedía en ese tiempo. Pero también nos muestra estas palabras: desatarlo y traerlo. Es que Él es soberano. Él puede usar lo que Él desea. Su creación, aún nuestras vidas, la puede usar como un instrumento de bendición. Por eso aquí el mandato fue: vayan allá, desátenlo y tráiganlo. No era un animal silvestre que estaba en la calle por ahí vagando, no, Él tenía dueño. Pero el dueño de todo es Jesús. Él es soberano y Él puede usar las cosas, puede usar las personas como Él quiere, porque Él es soberano. Y en tercer lugar, lo que quería el Señor enseñar a sus discípulos es que Jesús es el Señor. Y aquí cuando la Escritura dice, el versículo 3 del capítulo 11 de Marcos: y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Y ellos fueron y hallaron, y realmente pasó como dijo Jesús. Dice el versículo 3, encontraron un pollino atado afuera, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Posiblemente quien dijo esto era el dueño. Y ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado, y ellos los dejaron. ¿Qué le dijo Jesús? Díganle: el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Es muy interesante aquí cuando los discípulos le contestan a esta persona, que posiblemente era el dueño del pollino: el Señor lo necesita. No solamente no le dijeron Jesús lo necesita, sino el Señor, porque el Señor significa el amo, el dueño, el soberano. Él lo necesita y luego lo devolverá. Hermanos queridos, como dije hace un momento, lo que quería Jesús con estas palabras, con esta acción, con este acto del pollino, quería poner en los corazones y en las mentes de sus discípulos que Él es Dios, que Él es omnisciente, que Él conoce todas las cosas, y que lo que estaba pasando en esa semana y lo que iba a suceder en los días siguientes no era algo fortuito, no era algo que los enemigos de Jesús se confabularon, aunque eso sucedió, aunque ellos pagarán por lo que hicieron, pero era Dios que ya había determinado que pasaran estas cosas. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí, porque Jesús venía para entregar sus vidas, para salvarnos. Me llama mucho la atención lo que dice todos los evangelistas, y Marcos dice que era un pollino. ¿Por qué sobre un pollino? ¿Por qué entró Jesús a Jerusalén subido sobre un asnito, sobre un pollino? ¿Saben qué, hermanos? En Mateo nos da una explicación. Marcos no lo dice, pero Mateo sí lo dice. En el capítulo 21, versículos 4 y 5 dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Lo que estaba aquí Mateo citando era una profecía que dio Zacarías ahí en el capítulo 9, versículo 9, 500 años antes del nacimiento de Jesús. El profeta Zacarías dijo esto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey
vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 500 años antes de que Jesús naciera, esto está profetizado. Como dije, no fue algo fortuito, no fue algo improvisado, era algo que estaba escrito que sucedería y así sucedió. Jesús vino montado en un pollino. Era un rey manso, humilde, un rey justo, un salvador. Jesús entró así, no con oro, con plata, no sobre un caballo, sino como un siervo, porque dice que Él se humilló, se hizo hombre como nosotros, se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Queridos hermanos, así entró Jesús a Jerusalén en ese primer día de esa semana, en la entrada triunfal. Pero queridos, quiero recordarles que Jesús vendrá otra vez. Y en su segunda venida, vendrá, como dice en Apocalipsis 19, montado sobre un caballo blanco, para aplastar toda rebelión y poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Jesús vendrá otra vez. Y esa otra vez ya no será sobre un pollino, será sobre un caballo blanco. Y como dice la palabra de Dios, vendrá para aplastar toda rebelión. Ahora, hermanos, es interesante. Me llama la atención y me impacta la humildad de Jesús, la mansedumbre de Jesús. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey soberano, el dueño absoluto de todo lo que existe, venía como un siervo para morir por los pecadores. Él no tenía una movilidad, tomó prestado un burrito. Él no tenía una casa. Como dijo en cierta oportunidad, las aves del cielo tienen sus nidos y las bestias tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tuvo donde reposar su cabeza. Él no tenía una barca, siempre que quiso trasladarse tomó prestado. Aún cuando él murió, no tenía una tumba. Alguien le prestó una tumba donde nadie había sido enterrado. Este mensaje era para que sus discípulos supieran que Él era Dios, que Él era creador de todo lo que existe, que Él era el soberano, hermanos, y que Él estaba en control de cada situación, que nada se escapaba de sus manos. Aún lo que iba a pasar estos días, que ellos estén seguros que Él da su vida voluntariamente para que nosotros seamos salvos, para el rescate de muchos, como dice la palabra. En segundo lugar, veamos la coronación del rey, la aclamación de la gente por este rey. Marcos 11, versículos 7 al 10 dice: trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito al que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Como dije, en esos días celebraban la fiesta de la Pascua. Y allí en Jerusalén habían miles de personas que habían venido de otros lugares para celebrar. En ese tiempo, dicen los historiadores, que la población de Jerusalén se triplicaba. Y por eso Mateo capítulo 11, versículo 8 dice que la multitud era muy numerosa. Había mucha gente. Y más aún, días antes, Jesús había resucitado a Lázaro. Y la voz se había pasado por toda Jerusalén. Y la gente había ido a ver. Juan capítulo 12, versículo 17 al 18, agrega este comentario. Dice: y daba testimonio a la gente que estaban con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Todo esto aconteció y la gente estaba con expectativa que Jesús vendría, que Jesús estaba cerca de Jerusalén. Y gente había ido a Jerusalén
a Betania para ver esta resurrección y la voz se había corrido. Había una expectativa tremenda en la ciudad. Marcos capítulo 11, versículo 8 y 9 dice que muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, gritaban, aclamaban al Señor. Esta forma, hermanos, era como ellos celebraban cuando había un nuevo rey. Por ejemplo, en 2 Reyes capítulo 9, versículo 13, cuando el rey Jehú fue ungido como rey, dice esto la palabra del Señor: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey, Jehú es rey. Gritaban: Jehú es rey. Y esta multitud eufórica hacía lo mismo con Jesús. Versículo 9 dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. La palabra Hosana aquí usada significa: sálvanos ahora, te lo rogamos. Sálvanos ahora, te rogamos. ¿Por qué decían esto? Porque ellos esperaban, hermanos. En términos terrenales pensaban que vendría un líder político que los libraría de la esclavitud que estaban pasando del imperio romano. Ellos no estaban pensando en términos espirituales. Ellos estaban esperando un líder político. Por eso que le decía: sálvanos ahora, te rogamos. Pero no estaban pensando en términos espiritual, sino en términos terrenal. También dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor, versículo 10. Esta era parte del Salmo 118, 26, cuando el pueblo que iba a adorar en el tiempo de la Pascua iba cantando, pero ellos iban cantando esperando el Mesías. Sí, el Salvador, pero ¿quién los libraría de la opresión de Roma? Ellos estaban cansados de pagar los tributos al imperio romano y ellos querían un Salvador. Ellos no querían más depender de César, querían un Salvador. Por eso decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero decían algo más. Decían: bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Versículo 10. Y en Mateo 11:9 dice: Hosana al Hijo de David. Porque ellos sabían que vendría un rey, que se sentaría en el trono de David para siempre. Que este rey que vendría era descendiente de David. Y Jesús era descendiente de David. Lo que no sabían era que este rey sería un rey diferente. Jesús sería un rey diferente. Tendría un reino, sí, pero no como un reino terrenal, sino un reino diferente, un reino espiritual. Juan capítulo 12, versículo 13 dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban de esta forma, ¿no? Y decían: aquí viene el Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En un sentido le proclamaban rey, le aclamaban como un rey. Y Lucas 19:37 agrega este comentario, ¿no? Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y daban grandes voces por las maravillas que habían visto. Ellos querían este tipo de rey poderoso, impactante, espectacular. Dice, es interesante esta palabra: daban grandes voces a Dios, alabándole por todas las maravillas que habían visto. Interesante que en los evangelios se nos cuenta que en 2 oportunidades antes lo querían también hacer a Jesús como un rey, pero él se escabulló y se fue lejos. Y lo querían hacer rey justo después de un milagro, cuando multiplicó los panes y los peces. En otra oportunidad también. Y en esta oportunidad había resucitado a Lázaro. 4 días había estado en el sepulcro. Y Jesús, con solo su palabra, lo volvió a la vida. Y dice que daban grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Interesante. Ellos querían un rey todopoderoso. Pero, queridos hermanos, y esta es la enseñanza para nosotros, ellos querían a un Mesías
según sus deseos, según sus expectativas. Hasta aquí, aún los discípulos pensaban en un reino terrenal. ¿Recuerdan cuando la mamá de Juan y Jacobo hizo esta petición a Jesús, ¿no? Que sus hijos se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda. Lamentablemente, queridos, esto también sucede ahora. Sucede ahora lo mismo con Jesús, porque hay mucha gente que tiene percepción equivocada de Jesús. Porque muchas veces se ha presentado a Jesús como alguien que puede liberarnos los problemas. De una manera equivocada se le presenta como alguien que puede satisfacer nuestras necesidades personales, nuestras expectativas. Es como si Jesús estuviera ahí solo para satisfacer nuestros más profundos anhelos, los deseos de nuestro corazón. Por eso presentamos a Jesús de una manera equivocada. Decimos, ven a Cristo y tendrás una vida próspera. Ven a Cristo y tendrás una vida de salud. Ven a Cristo y tendrás una vida maravillosa, sin problemas. Y la gente va tras ese Jesús y canta y aclama a ese Jesús distorsionado de lo que realmente nos presenta las Escrituras. Queridos hermanos, Jesús puede hacer esto y mucho más por su misericordia, por su amor. Pero el Jesús que nos muestra la Escritura no es esa clase de rey que vino para satisfacer nuestros deseos personales. Cristo es el Rey que vino para morir en la cruz por nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud del pecado, para transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones humildes, hermanos, para darnos nueva vida. Como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En aquel entonces, estas personas estaban aclamando a un rey según sus deseos, pero no estaban dispuestos a someterse a la autoridad de ese rey. Igual sucede ahora. Podemos proclamar a Cristo como Rey. Podemos aclamar a Jesús según nuestras expectativas, pero no estamos dispuestos a someter nuestras vidas bajo su señorío. Y esto nos lleva a la tercera parte de nuestra reflexión. ¿Cuál fue la reacción de Jesús ante la actitud del pueblo? Dice el versículo 11 de Marcos 11 que entró a Jerusalén y entró en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús escuchó y vio todo lo que esta gente hacía aquel día. Y por eso dice que miró alrededor todas las cosas. Marco no nos dice que miró Jesús, pero sí lo dice Lucas. En el capítulo 19, versículo 41-43 de este pasaje dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. ¿Qué vio Jesús que la hizo llorar? Y el versículo 42 dice, oh, si tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. La palabra griega que se usó aquí para cuando dice Jesús lloró, da la idea que Jesús comenzó a llorar con gemidos, es decir, audiblemente. La gente que lo rodeaba podía escuchar que Jesús estaba llorando. Jesús lloró de pena, de tristeza. Lloró por lo equivocado que estaba esta gente sobre quién era Jesús. Lloró porque ellos no entendían cómo sería el Rey Jesús, el reinado de Jesús, el reino de Jesús. Lloró por la religión vacía y ritualista que el pueblo tenía. Más adelante vamos a ver en el capítulo 11 de Marcos, desde el versículo 15, que él entró al templo y purificó el templo, porque habían cambistas que estaban más preocupados en los negocios que en adorar a Dios. Habían los vendedores de palomas y de corderitos para los sacrificios, y él dijo, mi casa la han convertido en una casa de ladrones, porque mi casa será llamada casa de oración. Todo esto causó tristeza al corazón de Dios, que lo llevó a llorar. Lloró por la incredulidad de esta gente que, a pesar que con su boca le aclamaban, sus corazones estaban lejos de Él.
Esta gente tenía un corazón endurecido, tenía un corazón de piedra, porque más tarde estas mismas personas que lo estaban clamando días después, pocos días después, estaban gritando ante el procurador romano: crucifícale, crucifícale. Estaban pidiendo a Barrabás en lugar de Jesús. Pero también esta escritura de Lucas nos dice que Jesús también lloró por las terribles consecuencias que vendrían sobre Jerusalén. Jesús veía el futuro que les esperaba a esta ciudad, su ciudad amada, por haberlo rechazado. Dice el versículo 43 y el versículo 44 del capítulo 19 de Lucas: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 40 años después, queridos hermanos, el general Tito del Imperio Romano vino, sitió la ciudad de Jerusalén, justo precisamente en el tiempo como este, en un tiempo de la fiesta de la Pascua, donde había muchas personas. Los soldados romanos tomaron la ciudad. Miles de personas murieron en esa masacre, y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos, y se cumplió la palabra de Jesús. Jesús lloró porque vio todas aquellas cosas que le esperaba a esta gente. ¿Por qué sucedieron todo esto? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y queridos, los judíos fueron los primeros que recibieron la ley. Fueron el pueblo escogido de Dios. Fueron el pueblo privilegiado de Dios. Por ellos vino Jesús a esta tierra, pero ellos no reconocieron a Jesús como su Salvador. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. La pregunta para nosotros hoy es: ¿qué es lo que siente Jesús cuando te ve? ¿Qué es lo que Jesús siente cuando nos ve como iglesia del Señor? Al igual que ellos, hermanos queridos, hoy también podemos aclamar de labios al Señor, pero nuestro corazón puede estar muy lejos de Él. Podemos cantar que Jesús es el Rey, como ellos lo hacían, pero nuestro corazón puede también negarse a someterse a su señorío. Que el Señor nos ayude para no ser como esta multitud que alababan a Dios con una religión vacía, puro rito. Adoraban a Dios en el templo, pero su corazón no estaba sometido a Él. Que nosotros podamos acercarnos al Señor por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer por nosotros. Que podamos acercarnos a Él arrepentidos de nuestros pecados y dispuestos a hacer su voluntad. Que podamos decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En lugar de decirle: Señor, haz esto. Queridos hermanos, Él es el Rey y yo debo hacer su voluntad. No, Él debe hacer mi voluntad. Yo debo hacer su voluntad. Queridos hermanos, que en esta Semana Santa, que es la más importante del calendario cristiano, vengamos al Señor y pidámosle perdón por las veces que nos hemos acercado a Él con motivaciones incorrectas. Pidámosle perdón a Dios por las veces que lo hemos aclamado, quizás le hemos alabado, hemos gritado, pero solo de labios, cuando nuestro corazón ha estado muy lejos de Él. Pidámosle perdón porque cuántas veces le hemos dicho que Él es el Rey, pero nos hemos negado a someternos a su voluntad. Creamos, queridos hermanos, con todo nuestro corazón y declaremos con nuestros labios que Él es el Rey. Él es el Dios verdadero, Él es el soberano, Él es el dueño de todo lo que existe, incluyéndome a mí, y que yo estoy dispuesto a hacer su voluntad. Y si en esta mañana, en este día, tú, amigo que me escuchas, aún no has recibido a Jesús como tu Salvador personal, esta es una buena oportunidad para pedirle perdón por tus pecados, para pedirle que Él cambie tu corazón, ese corazón de piedra por un corazón de carne. Porque para eso Jesús vino a esta tierra. Para eso ese día, primer día de la semana, Él entró a Jerusalén. No para ser un salvador terrenal,
no para ser un líder político, sino para salvar de los pecados. Una semana como esta, Jesús entró a Jerusalén para entregar su vida por ti y por mí. No le rechaces más. Ven a Cristo hoy y sométete a su voluntad. Si estás dispuesto a hacerlo, conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón, porque muchas veces me he acercado a ti solo cuando te he necesitado, pero no he estado dispuesto a entregarme completamente a ti, a someterme a tus mandamientos. Señor, en este día reconozco mis pecados y te pido perdón. Ven a mi vida, acéptame como tu hijo y con tu ayuda, Señor, me someteré a tu voluntad. Gracias, Señor, porque estoy seguro que hoy vives en mi corazón. Mi vida te pertenece. Tú eres el Rey de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, qué lindo que estamos entrando en esta época del año, la Semana Santa. Que esta semana sea una semana especial, que nos acerque más al Señor. Durante la semana abramos nuestras Biblias y leamos pasajes relacionados a esta pasión de Jesús, a esta entrega de Jesús y amor por ti, que lo llevó a la cruz, derramó su sangre y entregó su vida por salvarte a ti y a mí, y por quien ahora disfrutamos vida eterna. Un día domingo resucitó y Él está vivo y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Disfrutemos, celebremos, agradezcamos a Dios en esta Semana Santa, que sea una semana muy diferente de todo el año, porque nos recuerda el momento más triste para la historia de la humanidad, cuando Jesús fue crucificado, pero al mismo tiempo el momento más glorioso, cuando Él resucitó de la muerte y venció con poder, y Él está vivo para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.